Estamos en vivo en Quilmes, veíamos hace instantes las imágenes del momento de la llegada, el momento en que se entregaba José Luis Meissner. Esto sucedía allí en el juzgado del juez Luis Armela. Este era el momento de la llegada y allí acompañado de su abogado Luis Daer, quien había adelantado justamente que además de entregarse, cuáles eran los pedidos que iban a realizar, ¿no? Como por ejemplo el pedido de la exhibición de prisión de su defendido, ya que se encuentra atravesando, dice él, un momento de profunda depresión y además realizando un tratamiento psiquiátrico que requiere de atención especial y que por eso no le permitiría estar detenido. Pero esto sucedía hace instantes en el marco del gran escándalo de corrupción a nivel internacional de la FIFA, donde ya hay varios detenidos y ahora se había pedido la captura de 2 argentinos más. Exactamente, uno de ellos es Eduardo De Luca, que tiene 75 años y que también solicitó la prisión domiciliaria. Estará a consideración justamente de un juzgado federal, 2 juzgados federales en realidad, porque uno es el de Quilmes y otro es un juzgado federal de aquí de la ciudad de Buenos Aires, quienes van a entender en ambas causas. Allí lo ven a Meissner, lo vieron también a su hijo y además al doctor Daer, que es su abogado. Recuerden ustedes que cuando surgió este pedido a través de Interpol por parte de la justicia norteamericana, los abogados de ambas partes, pero vamos a hablar en este caso de Meissner, habían solicitado la prisión domiciliaria y habían anunciado que hoy, miércoles, se iban a presentar justamente en el juzgado federal de competencia allí en la localidad de Quilmes. Recordemos que los pedidos se conocieron justamente el día que se realizaban las elecciones en la AFA, ¿no? Aquí a nivel nacional, algunas horas antes, creo, del momento de la votación. Nacho, ¿quién es este hombre? ¿Quién es José Luis Meissner? Bueno, José Luis Meissner llega aquí, primero expliquemos por qué llega aquí. Esto es en el marco del FIFA Gate y lo que tiene que ver con casos de supuesta corrupción ocurridos en la entrega de derechos de televisación de las Copas América. ¿Cómo se llega en el organigrama a José Luis Meissner? Porque José Luis Meissner, durante mucho tiempo vicepresidente de AFA, fue el presidente del comité organizador de la Copa América Argentina 2011. ¿Estamos? Por eso es que se llega a José Luis Meissner. Es lo que estábamos hablando en los últimos días. Tengan ustedes en cuenta que cerca de 19 dirigentes de Conmebol han caído en la redada de lo que fue de Conmebol y CONCACAF, ¿sí? De lo que tiene que ver con el caso del FIFA Gate y de los derechos de televisación. Fíjense que ningún europeo está metido en esto. Y casi de ningún otro continente, CONCACAF y Conmebol, porque tenían que ver con los derechos de televisación de las Copas América. Evidentemente, debió haber sido una de las pocas endijas por donde la justicia norteamericana pudo entrar a lo que era esta organización, ¿sí? Así que desde ese lado es que llega José Luis Meissner, una persona de muchísima confianza en su momento de Julio Grondona, vicepresidente de AFA, presidente de Quilmes, luego también con representación en Conmebol, ¿sí? Con fuerte representación en Conmebol. Así es que se llega a José Luis Meissner, en este caso, en las acusaciones de posible corrupción y además, en FIFA y en Conmebol puntualmente. Y tanto Meissner como De Luca, hombres de extrema confianza de Julio Grondona, ¿no es cierto? Hombres que tenían inclusive de llegada a la FIFA, más allá de que no fueran funcionarios de FIFA, pero sí en el caso de Grondona, y donde lo que se trata de interpretar desde este lado, ¿no? Desde el lado de la justicia, es que tal vez parte de lo que haya contado Alejandro Bursaco, de lo que se sepa de otras declaraciones, es que la justicia sigue avanzando y sigue conociendo nombres que en parte de la investigación judicial y en algunos escritos que hemos conocido estaban detectados o nombrados como letras A, B, 1, señor 2, y a partir de ahí, bueno, ahora se empiezan a conocer varios nombres, Nacho. Sí, bueno, recordemos que ahora Bursaco, ahora que lo mencionabas, también tenía que volver a prestar declaración, ¿no? Sí. Otra vez en los próximos días para aportar más datos. Sí, y que no es Alejandro Bursaco la única persona detenida y que está declarando. No, por eso te digo. Bursaco más el resto que son un montón de gente que... Lo que ocurre con este tipo de cosas cuando... Sobre todo, tengo entendido en la justicia norteamericana, cuando uno da el papel de arrepentido,
y para que se baje la pena realmente, decir, bueno, para poder, en cuestión de colaboración, accedo a una permuta en la pena y demás, es cuando entregás a alguien superior en el organigrama. Sí, en realidad es cuando vos le facilitas a la justicia la investigación y no le pones trabas o pescado podrido en el camino. Pero hacia arriba, no hacia los costados. Sí, no, todo dentro de la investigación. Sí, vos aportás datos. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, ¿a través de qué? ¿Y a dónde lo entregaban? Vas hacia abajo, a aquel lugar. ¿Y quién colaboraba? Vas hacia los costados. ¿Y quién comandaba? Vas hacia arriba, ¿entendés? Claro, pero si la investigación va para arriba, claro. Si va para los costados, si va para los costados, para abajo, tal vez te dicen, bueno, sí. O sea, no hay tal conmutación. Nacho, estamos en vivo ahí en Quilmes, en el juzgado. Allí está Bernardo Maniago. Bernardo. En estos momentos el doctor Luis Daer junto a José Luis Meisner están esperando que los reciba el juez Luis Aramela. En este vehículo que está estacionado en la playa del juzgado, este Mercedes-Benz, arribaban hace momentos atrás. Llegó José Luis Meisner sentado en el asiento trasero, en la parte derecha. En la parte trasera también viajaba su hijo, Andrés Meisner. Bueno, y junto al abogado y otra persona que manejaba, se bajaron e ingresaron en el juzgado. Lo que le van a pedir al juez en momentos más, cuando finalmente puedan entrevistarse, es la prisión domiciliaria. El beneficio de la prisión domiciliaria, por un lado, por la edad de Meisner, que tiene más de 70 años, tiene 70 exactamente, y además por un cuadro de salud que está atravesando una fuerte depresión que requeriría un tratamiento especial. Ese va a ser el pedido. Recordemos que el juez Aramela es quien tramita en el Juzgado Federal de Quilmes el pedido de la justicia norteamericana a través de Interpol para la extradición para la detención de Meisner. Luego, ante el requerimiento de un país extranjero con el cual hay un tratado de extradición que está vigente, el procedimiento habitual es que se tiene que iniciar un juicio de extradición. No es que pasado mañana Meisner, si se confirma la detención, va a ser enviado y puesto a disposición de la justicia de los Estados Unidos. Se tiene que hacer un juicio de extradición y posteriormente sí, en ese caso, ser destinado para el requerimiento de la justicia norteamericana. En estos momentos Meisner, decíamos, está acompañado por su hijo y su abogado y está aguardando ser recibido por el doctor Aramela. Bien, Bernardo. Ahí el doctor Aramela, que tiene muchas causas judiciales, sobre todo en el ámbito, por supuesto en el ámbito federal, es otra de las cuestiones que también va a tener que analizar el tema de lo que mencionabas vos, seguramente, el tema de la extradición, porque, a ver, tendrá que analizar el pedido, cuál es el delito y además, bueno, cuál va a ser la situación de Meisner, porque si está complicado de salud, lo deberá tener en cuenta. Y él vive en la jurisdicción de Quilmes, él vive en el Country Campos de Roca, allí en la Ruta 2, Nacho, ahí en la Ruta 2, por eso está allí, en ese lugar, y ahora declarando seguramente. Ha tenido una participación en los últimos años muy importante, inclusive ha sido vocero, ¿te acordás cuando salía de la AFA y hablaba con los periodistas? Claro, sí, bueno, desde 2011 Meisner estaba siendo secretario general de Conmebol, y de hecho cuando fallece Grondona, que en la asamblea, recuerdan ustedes que se elige 50-0 que Segura siga siendo presidente de AFA, se especulaba con que Meisner podía llegar a ser el nuevo presidente de AFA, como diciendo, bueno, bajemos a un grondonista, expresión que se utilizó muchísimo en la política a mediados del año pasado, cuando se hablaba de K puro, pro puro, era grondonista puro, sí. Meisner, ¿no? Entonces se hablaba como que, habiendo fallecido Julio Grondona, que Meisner podía llegar a ser presidente de AFA. Cosa que finalmente, bueno, como sabemos, no ocurrió. Nacho, no es la primera vez que tiene, un conflicto con la justicia en Meisner. Todos recordarán cuando, fue señalado por el juez Bonadío puntualmente por tener cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Situación en la que, él en ese momento se reportó en Conmebol. Por supuesto, no llegó a un escándalo del marco del que estamos hablando ahora, como el de la FIFA, decíamos hace instantes, un escándalo a nivel mundial, con muchos dirigentes involucrados y señalados, pero bueno, hasta el momento es el único detenido, o bueno, de los dos por lo menos, de los cuales se había pedido su detención.
porque recordamos el caso de Bursaco, y no recuerdo el nombre del otro, vos recordarás, Nacho, el primero... Hinkins. Padre, hijo Hinkins. Bueno, esta sería la tercera detención, ¿no? La tercera andanada, o sea, argentinos. En ese caso, empresarios, ahora dirigente, porque recordemos que Bursaco y los Hinkins no eran dirigentes, sino no eran dirigentes, eran empresarios que tenían que ver con el manejo de imagen de las selecciones sudamericanas. Sí. En realidad, bueno, centroamericana, sudamericana, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir con este tema y volveremos en vivo allí con Bernardo Maniago. Recordamos, entregó Meissner allí en el juzgado en